Bendecidos mis amados hermanos, nuevamente reunidos virtualmente para escuchar la palabra de Dios, para recibir la palabra de Dios, para recibir las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Pues sabemos bien que nos habla a través de su palabra escrita, que noche tras noche, día tras día, tarde tras tarde, nos habla minuto a minuto, nos está hablando a través de esta palabra preciosa, que es la palabra segura, dice el apóstol Pedro, es la palabra más segura, la profecía más segura, la que está escrita. Gracias por cada uno de ustedes que nos están escuchando, que siempre están atentos a recibir esta palabra del Señor. Y bueno, hoy es el último domingo del mes de mayo. Hoy estamos ya terminando este mes. Agradecerle a todos los hermanos que este mes ha estado atentos a nuestro ministerio, orando, ayunando, enviándonos mensajes bien agradables, positivos, hermosos. Y también, como todos los meses o fines de meses que hago, es darle gracias a Dios por cada persona que han estado diezmando, ofrendando, impactando puntualmente, porque ciertamente Dios los usa, son instrumentos para extender el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios a través de este ministerio. Pues quiero decirles que yo doy gloria a Dios y todas las mañanas estoy orando por estos colaboradores, sabiendo bien de que Dios ama al dador alegre y que están sembrando en una tierra buena. Dice Génesis capítulo 8, verso 22, mientras exista la tierra, estará la ley de la siembra y la cosecha. Mientras exista, y todavía existe la tierra, habrá ese elemento específico que Dios ha dado para manifestar las finanzas, manifestar la bendición que Dios nos ha dado, que es la siembra para recoger esa tremenda, gloriosa y maravillosa cosecha. Gracias porque sé bien que estarán recibiendo grandes cosechas. Gracias porque sabemos que lo hacen por amor, no por obligación, sino por entendimiento, por sabiduría e inteligencia en el conocimiento de la voluntad del Padre, que es lo que los lleva, los seduce, como vimos el jueves, los seduce a ser generosos con las cosas del Señor, a ser generoso con la obra de Dios, a ser generoso con Dios, a ser generoso con este ministerio. Mil gracias, mil bendiciones, como dice Deuteronomio capítulo 1, verso 11, mil bendiciones a cada uno de ustedes, porque sabemos que a través de esas ofrendas, a través de esos diezmos, a través de esos pactos, traducimos ese dinero en lo que es el evangelio de la gracia y estamos llegando a muchas personas en la cual está cambiando sus vidas, están transformando su vida, están transformando sus finanzas, sus hogares, están llevando a cabo el deleite de una vida cristiana, el disfrutar de la verdadera voluntad del Padre, el amar o manifestar, porque el amor se manifiesta, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Pues esa es nuestra naturaleza, la naturaleza del Padre, pues es nuestra naturaleza lo que es el dar, el ser generosos. Mil bendiciones, muchas gracias. Sé bien que cada persona que nos están escuchando están teniendo ese deseo de sembrar, diezmar y pactar en nuestro ministerio, pues lo puede hacer muy fácil por Simple Móvil, y el número es 71 31 09 54 71 31 09 54, y así vas a entrar en lo que es este grupo maravilloso y especial para hacer extender más este reino. Pero bueno, gloria a Dios por cada uno, por este momento. Gracias a Dios porque los podemos reunir virtualmente. Gracias a Dios porque algunos no los conozco, pero sabemos que estamos unidos en el Espíritu, en un solo Espíritu, en un solo cuerpo. Somos bautizados, dice en el capítulo 12 de 1 Corintios 13, dice que somos bautizados en un solo cuerpo. Tenemos un solo Padre, estamos en una sola iglesia. Pero bueno, hoy vamos a continuar con lo que hablamos el
el domingo pasado, y hoy estaremos hablando y llevando este tema, Cristo, la imagen misma del Padre Celestial. Cristo, la imagen misma del Padre Celestial. Recuérdense que estamos llevando una serie que se llama El corazón del Padre revelado, o el corazón del Padre Abba Padre, el corazón revelado de Abba Padre. Estaremos más adelante entrando en lo que es cuando el Señor dice, allá en Hechos dice que David tenía el corazón conforme al de Dios. Conforme al de Dios. Eso significa que David, sin tener una revelación plena, pero por el deseo, por lo que conocía hasta ese momento, estaba actuando conforme al corazón del Padre. Pero eso lo estaremos viendo más adelante en otros domingos. Hoy vamos a entrar un poquito más en esto, porque me interesa que cuando veamos a Jesucristo estemos viendo lo que es el Padre Celestial. Cuando vemos a Jesucristo moverse en las Escrituras, estamos viendo cómo el Padre se mueve. Al ver a Jesús, oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo, estamos escuchando las palabras de nuestro Padre Celestial. El ver las señales, prodigios y milagros es ver cómo Dios se manifiesta a través de su amor en Cristo Jesús hacia nosotros. Estaremos viendo todas esas cosas sumamente importantes. Y no solamente eso, estaremos viendo más adelante, lógicamente, como hombres de Dios, sí, nuestro tiempo, hombres de Dios, cómo se mueve el pastor, cómo se mueve la pastora, cómo se mueven los diáconos, cómo se mueven los líderes, incluso cómo se mueve miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. Y ahí podemos notar cómo es que Dios se mueve. Ahí podemos ver cómo Dios se mueve, podemos entender cómo Dios se está moviendo. Y estaremos viendo también cómo en los tiempos, en las señales y todo esto. Pero bueno, Gálatas capítulo 4, verso 6, el versículo que usamos siempre al comienzo de esta enseñanza. Dice, Gálatas 4, 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Vimos el domingo pasado, estudiamos el domingo pasado, y estuvimos hablando acerca de la imagen correcta del Padre Celestial. La imagen correcta. Hemos dicho que Adán y Eva tenían una imagen correcta de Dios, pero al caer en pecado, Adán y Eva fue distorsionada la imagen de nuestro Padre Celestial. Vimos que uno de los errores es pensar y creer que lo bueno y lo malo proviene del Padre. Vimos cómo David, por su creencia en Dios, creyendo de que Dios era bueno, le habló con autoridad. Óigase bien esto, le habló con autoridad. O sea, le ordenó a su alma, a su mente, a sus emociones y a su voluntad, diciéndole allá en el Salmo 103, alma mía, alaba a Jehová. Parecía que emocionalmente estaba pasando una situación como que no deseaba, no sentía. Hay cristianos que me dicen, pastor, es que yo no siento. Bueno, este asunto no es de sentir. Este asunto es de decisiones. Este asunto es de fe. ¿Fe qué? En la palabra de Dios. Por tanto, vimos cómo le ordena y le dice, alma mía, alabe a Jehová. No te olvides. Parece que mentalmente por todo el movimiento que había delante de él, toda la circunstancia negativa que había delante de él, había una frustración mental, pensamientos que estaban atacándole, y le dijo, no te olvides de ninguno de los beneficios. En sí significa que hay miles de beneficios en el Señor. Vimos que Cristo es la imagen visible del Padre invisible. El Dios invisible, a través del cuerpo de Cristo, se hizo el Dios visible. Conocemos al Padre, dije, como conocemos a otras personas.
por lo que habla y por lo que dice. Vimos que Cristo realizó 27 milagros que están registrados en los evangelios. No fue que solo hizo 27 milagros. No, Juan dice bien claro que si se escribiese todo lo que hizo Jesucristo, no cabrían los libros en el planeta Tierra. Vimos que Jesucristo entonces realizó 27 milagros que están registrados en los evangelios, con dos propósitos. Estos milagros tienen dos propósitos. Hay un libro tremendo que es el propósito de la vida. Si pueden, se lo lean. Hay propósito. Tenemos que aprender que Dios es un Dios de propósitos. Y las cosas que Él hace tiene un propósito. El sanarte tiene un propósito. El prosperarte económicamente tiene un propósito. El levantar esa empresa tiene un propósito. El levantar y tener éxito en esos negocios tiene un propósito. El tener un hogar unido tiene un propósito. Todo en el Señor tiene un propósito. Y estos milagros tienen el propósito de enseñarnos, revelarnos el amor del Padre. Cuánto nos ama y cómo se manifiesta el amor del Padre. Y segundo que vimos fue suple sobrenaturalmente. Nos muestra que Él suple sobrenaturalmente toda necesidad. Vimos que el primer milagro o señal que hizo fue convirtiendo el agua en vino en aquella fiesta de unos recién casados. Vimos que suplir la necesidad es uno de los deseos. Ahorita vemos eso. Es uno de los deseos más amplio, más grande que Dios tiene para con sus hijos. Esta manifestaciones de milagros es una manifestación de gloria de todo el bien de Dios. A ver, vamos a continuar entonces con la enseñanza que traemos hoy. Colosenses capítulo 1, verso 15. Pastor, ¿por qué usted nos está hablando tanto esto? ¿Por qué nos enfatiza tanto? Porque deseo que desarrollen juntamente conmigo, porque yo estoy aprendiendo y estoy desarrollando también día tras día una conciencia de que Cristo me muestra, me revela al Padre Celestial. No separarlos, muchas veces porque tenemos la doctrina de la Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como que a veces inconscientemente los separamos cuando es un solo Dios, es el mismo Dios. Por tanto, muchas veces vemos a Jesús actuando y de todo, pero lo que menos vemos es que nos está revelando el mundo espiritual, nos está revelando a un Padre invisible, lo que nos está revelando es a un Dios todopoderoso, invisible, que lo está manifestando visiblemente para que el ser humano entienda y conozca al Padre. El Colosenses capítulo 1, verso 15, que fue un verso que leímos el domingo pasado, dice: Él es la imagen misma de Dios. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Note que es la imagen del Dios invisible. Esto vamos a ir, tocamos un poquito el domingo pasado, pero vamos a ver qué significa que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. La educación religiosa tradicional enseña una imagen de nuestro Padre Celestial muy místico, muy allá, intocable, santo que no se puede ni mirar. No, yo sé que Dios es 3 veces santo, pero la sangre de Cristo nos ha capacitado para verlo, oírlo, tocarlo, recibirlo, amarlo, besarlo,
mirarlo. Vemos a Jesucristo participando en una de las fiestas de unos recién casados, los dije, y supliéndoles la necesidad del momento. Faltaba el vino. Sí, vemos a un Dios todopoderoso, a un Padre santo, a un Padre espiritual revelado en Cristo Jesús, participando de una fiesta. Eso nos pone mucho a pensar. Decía un pastor, Jesucristo es fiestero. Estaba en una fiesta. Y el primer milagro lo hizo en una fiesta, supliéndole la necesidad a un matrimonio, a un recién casado. La pregunta es, si suplió a este matrimonio, vino, ¿no va a suplir todo lo que necesitamos en nuestra casa? ¿No nos va a dar todo lo que necesitamos en alimentación, vestidura y el resto de nuestra casa, de nuestro hogar? Si tuvo la misericordia, la compasión y la gracia de suplir, vino para que la fiesta se extendiera, porque eran 7 días, ahí se acostumbraban que eran 7 días de fiesta. No Dios, ¿cómo lo digo? Usará la misma misericordia y el mismo amor para cosas, voy a ponerla de esta manera, para cosas mucho más importantes, como es la alimentación, como es la vestidura en tu vida. A ver, aparte de justificar al ser humano, Jesucristo suplió toda necesidad caminando aquí en la tierra. Es decir, nos está mostrando que no solamente venía a salvarnos, no solamente venía a comprarnos de la esclavitud, sino a suplir toda necesidad, a suplir vida en nosotros, salud en nosotros, economía en nosotros. Se nos ha hecho pensar que el Padre no está interesado en nuestro bienestar físico y económico. Algunos creen, algunos piensan y creen que creer, valga la redundancia, creer que disfrutar de recibir del Padre cosas materiales es algo que no agrada a Dios. No entiendo. A ver, yo no entiendo cómo se enseña que la prosperidad económica es mala, que daña a las personas, como el poder. Hay gente que dice, es que el poder daña. No, el poder no daña, el dinero no daña. Pero quiero llevarles a este pensamiento. ¿Cómo se enseña que es una avaricia, que es algo que no va con Dios, el desear, el caminar en prosperidad, en sobreabundancia, el estar económicamente bien, que eso no agrada a Dios? Extraño, porque en Deuteronomio capítulo 8, verso 18 dice que Dios nos ha dado el poder de hacer riquezas. Ahí es donde yo digo que muchas veces las predicaciones se contradicen. No que la palabra la contradice, sino que hay algo establecido, pero por tener cierta idea
tradicional, religiosa, contradecimos lo que está escrito. Jamás puedo pensar que mi papá espiritual me dice que me ha dado el poder de hacer riquezas y por otro lado me dice que el dinero es malo y dice lo que muchos hablan de 1 Timoteo 6:10, que hablan del amor al dinero. O sí, el dinero nos debe de servir a nosotros no debemos de servir al dinero. Esa es la clave. Pero jamás Dios está contradiciendo de que tú y yo seamos prosperados económicamente. Porque es una de las cosas que va a llevarnos, sí, a vivir en un estado totalmente bueno y a llevar el Evangelio de Jesucristo por todo el mundo. Por tanto, quitemos esa mentalidad. Claro, esto lo estaré hablando después en lo que es prosperidad. Y yo no soy un predicador de prosperidad, predico el Evangelio de la gracia que tiene y es prosperidad, es unos elementos del Evangelio de la gracia. Pero lo que quiero enfatizar en este momento es que podemos ver a Jesús supliendo cosas, no aquello de que soy espiritual, entonces solo las cosas espirituales, voy a hablar en solo lenguas. No, está hablando de cosas materiales en la cual nos lleva a cada uno de nosotros a caminar en un mayor nivel. Por eso 3 Juan, verso 2, se los he dicho, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como ha prosperado tu espíritu. Por tanto, dije que se nos ha dañado, se nos ha distorsionado con esto, y entonces podemos ver a Dios a través de Cristo Jesús supliendo necesidades cuando caminó aquí en la tierra, y ahora no podemos esperar, no podemos tener una visión de vivir mejor. Se cree que eso no es espiritual. Al contrario, el justo, Hebreos 10:38, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Y vivir es todo un conjunto de elementos como prosperidad, como salud, como conocimiento, como estudios. Es espiritual. Pero queremos llegar a hacer pensar que el prosperar económicamente es satánico, es demoníaco, y no. Entonces se le enseña a la gente a tenerle miedo a la prosperidad, y después estamos diciendo que es necesario darle a la iglesia, dar a la obra. Pero ¿cómo? Si le estamos enseñando a la iglesia a ser pobre, en lugar de enseñarle a la iglesia cómo caminar en la prosperidad divina. Lucas capítulo 4, verso 18, me metí un poquito en prosperidad aquí. Lucas capítulo 4, verso 18 dice: y el Espíritu, hablando de Jesucristo, comenzando el ministerio, dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha dado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y no está hablando espiritualmente, está hablando físicamente, porque el resto sigue hablando físicamente, y después el contexto sigue hablando mayormente y confirmando que está hablando físico, y habla de salud ahí física, y está hablando de economía. Léaselo. Pero dice que el estar ungido, el predicar, fue llamado a predicar, fue ungido a predicar las buenas nuevas a los pobres. Pregunta: ¿cuál será una buena nueva para un pobre? Sino salir de la pobreza. Y cada vez que uno de la iglesia del Señor, cada vez que el cuerpo de Cristo prospera, vamos, en todas las áreas, pero no entrar ahí tanto económicamente, en todas las áreas es uno menos pobre. Ya no está en las estadísticas de la pobreza,
porque se salió, se cambió de bando. Por eso es sumamente importante conocer la palabra de Dios. Uno que se sana en Cristo Jesús es uno menos enfermo para la sociedad. Pero bueno, en el capítulo 35, verso 27, Dios habla hoy de DHH, así es como dice esa versión. Salmos 35, 27 dice: pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso. Aquí el salmista está diciendo, porque si usted lee el contexto, está hablando de que algunos están enojados de que prosperen, y cuando estoy hablando de prosperidad, voy a ponerlo de esta manera, que prosperen integralmente, porque no vamos a enfatizar solo económicamente ni en salud. Hay prosperidad integral, como intelectual, como familiar. Pero bueno, dice: pero que se alegren y griten de alegría los que quieren verme victorioso, que digan constantemente: el Señor es grande, y le alegra el bienestar de su siervo. Aquí lo traemos al nuevo pacto. Y le alegra el bienestar de sus hijos. Cuando dije Deuteronomio capítulo 1, verso 11, que habla que seas 1000 veces bendecido en el antiguo pacto, en el nuevo pacto somos 1000 veces bendecidos. Pero ahí dice, para que seas 1000 veces bendecido, tú y tus hijos, tu descendencia. Ese es el deseo de papá. Y vemos cómo dice Hechos 10:38 que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para hacer bien. Es la imagen del Padre Celestial. Lo que desea es el bien para tu vida. Hay personas que se enojan y dicen: es que el pastor solo triunfo, solo éxito. ¿Qué quiere que enseñe si ese es el carácter, la naturaleza y la voluntad del Padre? Ese es el deseo profundo de papá, de que nosotros avancemos en todas las áreas y demos gloria al Padre. Podemos ver en primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10, cómo David glorifica al Padre, porque el pueblo voluntariamente se volcaron a dar para la obra del Señor. Y cómo el mismo David prosperó de tal manera que de su tesoro, dice, sacó para darle. ¿Qué vamos a dar si no hay nada? Y si seguimos con ese pensamiento, ¿será que Dios no quiere prosperarme? ¿Será que es malo esto? ¿Será que Dios me tiene con esta enfermedad para que yo no me llene de orgullo? No, olvídate de eso. Eso no proviene de Dios. Usted oye una frase muy común, o varias frases comunes, pero vamos a ver una. Si Dios quiere. Eso significa que todavía no conoce la voluntad del Padre. Eso todavía no conoce la imagen de papá. Y viene nuestro Señor Jesucristo a enseñarnos qué es lo que quiere papá. Porque Jesús dijo bien claro: lo que yo hago es el Padre haciéndolo a través mío. En Marcos capítulo 1, verso 40 y 41, dice: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Note algo, este hombre no le dijo: si puedes. Sabía que Cristo, con todos los milagros que había oído este hombre del Señor, que hacía el Señor, estaba perfectamente
claro, creía firmemente, tenía una convicción plena de que Cristo podía sanarlo. Lo que no estaba claro, lo que tenía una mente distorsionada, lo que estaba claudicando en dos pensamientos, es si quería. Hay gente que dice, Señor, si tú quieres sanarme, si tú quieres prosperarme, e incluso es una oración incorrecta, porque ya en Cristo Jesús Dios te sanó y Dios te prosperó, pero vamos a seguir. Puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, wow, por dos cosas lo mueven al Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas sumamente importantes que son derivados del amor. Es la misericordia y la gracia. Amados hermanos, sé bien y estoy claro y plenamente convencido de que es el deseo de Dios suplirte cualquier necesidad que tengas. Y Jesús, teniendo misericordia de él, note algo, otro llega y lo reprende. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a decir que si yo quiero? ¿Qué es? ¿Que no has entendido? No. Tuvo misericordia de él. Y extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esto debe estar siempre en nuestra mente. Cuando llegue ese pensamiento, ¿será que ha pasado tanto tiempo y no recibo o no se manifiesta lo que deseo, lo que quiero, lo que he pedido? ¿Será que Dios no quiere? Pare ese pensamiento y venga, váyase a Marcos 1, 40 y 41. Abra su Biblia. Si lo tiene en el celular, lo tiene en la tablet o en la computadora, pues ábrelo y diga, Dios, mi papá, quiere y envió a su Hijo a limpiarme de cualquier circunstancia, enfermedad. Debemos de estar plenamente convencidos de que papá quiere, de que es el deleite de él hacer lo bueno. Es su naturaleza. Él no va a ir en contra jamás, nunca, de su naturaleza. Muchos no saben que Jesús vino a servir. Muchos no saben esto. Yo sé que tal vez lo que voy a decir, algunos los van a escandalizar, y algunos que tienen muchos años en Cristo, porque hemos escuchado siempre esto y esto y esto. Ahora pasamos a que muchos no saben que Jesús vino a servir. Mateo capítulo 20, verso 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido. Y yo escucho mucho a predicadores decir, dejen de estar, casi dicen, dejen de estar molestando, dejen de estar ahí confesando, creyendo en fe, molestando al Señor. Y algunos quieren al Padre Celestial que sea su sirviente. Primero, en fe no estamos obligando a Dios Padre a hacer algo. Estamos confesando y creyendo, porque hemos creído, confesamos, que nuestro papá nos dijo que nos dio algo. Por tanto, esa idea que nos han dado de que es que Dios no está en nuestro servicio, no es cuando nosotros deseamos, necesitamos, Él está pronto ahí. Contradecimos nuevamente. A veces se hacen incoherentes con la enseñanza, se contradicen. Por eso es que tenemos, y lo veremos más adelante, tanto cristianos esquizofrénicos espiritualmente, porque no saben
Hoy me dicen que Dios está dispuesto y que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De que juntamente con Cristo, el que no escatimó dar a su propio Hijo, juntamente dio con Cristo todas las cosas. Pero después nos dicen que Dios no es sirviente. Y yo sé bien que no es el sirviente, pero en su soberanía tomó la decisión de servirnos. Lo vemos en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, hablando de Él, sino para servir, porque dice la palabra de Dios, que mayor es el que sirve y no el que es servido. Para nosotros es todo lo contrario. Mayor es, o con el sistema, el pensamiento del sistema caído, mayor es al que le sirven, y entonces nos sentimos muy importantes porque nos están sirviendo. Y aquí la palabra de Dios nos dice otra mentalidad, nos está enseñando algo diferente. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, estos pensamientos de este mundo. Porque aquí el que sirve es mayor. Y nos han enseñado eso, que nos da cierto temor de estar con el Señor, estar hablando, estar deseando, Señor, deseo esto, quiero esto, Señor, esto es lo que tengo planeado, esto es lo que quiero, Señor. No, Él no es su sirviente, lo he dicho más de una vez. Él no es el bombero para apagarle los incendios que has cometido. No, Él no va a meterse en ese problema porque fuiste tú el que te metiste en ese problema. Ahora salgas de ese problema. ¿Cómo vamos a salir de ese problema si nos faltó sabiduría? Por eso nos metimos ahí. Necesitamos a nuestro Padre Celestial. Necesitamos a nuestro Cristo glorificado. No importa el error que hayas cometido. No importa el error que hayas cometido. Papá, a través de nuestro Señor Jesucristo, siempre tendrá la disposición. Siempre estará dispuesto. Siempre habrá disponibilidad para sacarte de ahí. Porque cada vez que te saca de un problema, es glorificado Él. Él te está sirviendo. Aquí nos dice que nuestro Señor nos sirve. Aquí nos está diciendo que nuestro papá espiritual está atento a nuestra oración, está atento a nuestra voz, está atento. Por más insignificante que tú lo veas o te hayan dicho, Dios no mira eso de esa manera. Para Dios todo es importante. Por eso cuando hablo de comunión, comunión es tener el mismo interés en común, tener un interés en común. Para Dios lo que te interesa, a Él le interesa. Y es donde aprendemos que a lo que le interesa al Padre, me interesa a mí. Dice, y para dar su vida, en rescate por muchos. Hermano, ¿qué vale más? Yo sé que es una pregunta bastante atrevida, para no decir otra palabra. ¿Qué vale más? ¿La vida de mi Cristo que la dio en la cruz del Calvario? ¿O alguna cosa que necesitas? Y si nuestro Padre Celestial se hizo hombre para entregar su vida en la cruz del Calvario, para darnos un rescate a nosotros, Dios, pues lo que necesitamos lo va a dar. Esta es la palabra para que tomes confianza, porque el conocimiento nos da confianza, el conocimiento nos da seguridad. Y ahora estamos mirando a nuestro Padre Celestial, la imagen de nuestro Padre Celestial, la verdadera imagen de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ir cambiando muchas esas ideas erróneas
que tenemos acerca de nuestro Padre y disfrutar plenamente el amor paterno, celestial. Pero usted no se debe de aprovechar, hermano. Dios desea que te aproveches. Pero usted no tiene que pedirle todo a Dios y todo lo que desea. Hermano, no hay ser humano que puede meter a nuestro Padre Celestial en una quiebra. Hay suficiente para todos. Por eso no debemos de estar envidiándole a alguien que tenga algo y que tenga... No tenemos que envidiarle nada. Hay suficiente de parte de nuestro Padre Celestial para cada uno de nosotros. Vea qué tremendo. Alimentó sobrenaturalmente a 5,000 personas. Multiplicó panes y peces para suplir el hambre. En este tiempo que está pasando una situación difícil en nuestro planeta Tierra, la economía está siendo golpeada fuertemente. La gente está pensando que entre más pase el tiempo, más escasez va a haber y más pobreza. Nuestro sistema, que es del reino de Dios, tiene un Padre que es inagotable, es una fuente inagotable. A ver, Él va a hacer milagros extraordinarios en tu vida. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar del papá. Juan 6, capítulo 10, verso 10 al 14, que estoy viendo que se me está pasando ya el tiempo. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Se dice que iban mujeres y niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, una clave, Jesús, en lugar de quejarse como Andrés, digo, ¿dónde vamos a sacar? No hay ni panadería cerca aquí para sacar tanto pan y pez. En lugar de quejarse, en lugar de razonar que no había, como cuando el enemigo, el faraón, venía detrás del pueblo de Israel y lo que había al frente era el mar rojo, ya no hay salida. Para Dios siempre hay una salida, la que nosotros no vemos y por la muestra. Jesús no hizo eso. Eso es lo que hizo papá, gracias. Porque conozco tu imagen. No vas a dejar con hambre a esta gente. No lo vas a dejar. Los leoncillos podrán tener hambre, mas los hijos de Dios que confían en Él no tendrán necesidad de nada. Dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, ¿cuánto querían? No que tomen pedacito, como dicen algunos personas adultas mayores, poquito porque es bendito. No, aquí no. ¿Cuánto querían? Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, sobreabundancia. Wow, tenemos que empezar a darle gracias a Dios. Tenemos que empezar a darle gracias al Padre. Eso con autoridad en el nombre de Jesucristo. Damos gracias al Padre que en nuestra casa siempre habrá sobreabundancia para saciarnos. Eso es lo que debemos de creer. Dice, sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes y cebada sobraron a los que habían comido. Si ustedes recuerdan, era un niño con una cesta que traía esos panes y esos peces. ¿Quién cree usted que se llevó esas 12 cestas
de alimento. La Biblia dice que el que siembra recoge. Ese niño tuvo que haber recogido eso. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Alimentación. Aprendiendo a depender de nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene un milagro. El Señor tiene un milagro ya hecho para esa necesidad. Vamos a ver otro pasaje. Mateo 17, 27. Hay una conversación entre Jesús y Pedro y dice, sin embargo, para no ofenderles a los que estaban cobrando los impuestos, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Note algo extraordinario, un milagro sobrenatural para pagar los impuestos de Jesucristo y de Pedro. Recuerdo cuando Jesús tomó la moneda y preguntó, ¿qué cara está aquí? César. Y está otro lado, Dios. Pues dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Sabio mi Señor. Y aquí, hasta para él, hizo un milagro para pagar los impuestos. Y lo hizo para Pedro. Dios Padre hace milagros con lo que sabemos hacer, sea profesión o un oficio, sea a través de los estudios, del trabajo, del negocio, de la empresa. Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Éxodo capítulo 4, verso 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él dijo, echa la tierra. Y él echó a tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Porque se iba a presentar a los sacerdotes, se iba a presentar al faraón. Note algo. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es? Dios va a hacer cosas sobrenaturales con lo que tienes en tu mano. Con tu profesión, con el oficio, con tus estudios, siendo ama de casa. Dios va a hacer un milagro con lo que tienes en tu mano. Lo va a multiplicar. Eso lo podemos ver mucho pasajes en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. El Padre bendecirá todo lo que hagas. Aunque sabemos bien que está bendito, el Padre manifestará eso. Sea nuestro conocimiento y creencia. Sí, lo que va a bendecir es tu conocimiento en la imagen del Padre y tu creencia en la imagen del Padre. Deuteronomio capítulo 28, verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra, toda acción de tus manos. Por eso creemos que el sembrar y recoger, el sembrar económicamente se recoge económicamente porque Dios bendice, ha bendecido la obra de nuestro mano. Pero aquí estamos hablando ahora, vamos a lo que es nuestro trabajo. Pastor, pero no tengo trabajo. Dios tiene un trabajo para ti, te lo va a dar sobrenaturalmente. Oiga bien esto, lo que haces no es para bendecirte, sino es el medio para manifestar la bendición que Dios te ha dado. Se me fue el tiempo. Y todavía necesito entrar más en lo que es esta imagen. Pero bueno, entraremos el próximo domingo. Mi deseo, mi corazón, lo que desea es que tomes confianza. Que dejes ya de
distorsionar el pensamiento acerca de la imagen del Padre. 2, que dejes de quejarte. 3, que comiences a darle gracias al Padre por todo lo que ya a través de Cristo Jesús te ha dado en la muerte de la cruz y en la resurrección que Él tuvo. Amados hermanos, esta es la base firme y fuerte para tener una fe estable, una convicción plena en las cosas, una confianza en nuestro Padre Celestial. Estamos viendo al Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Y vamos a ver muchos milagros, porque como mandé un mensaje hoy a la comunidad, hoy o ayer, no recuerdo, pero un día esto es, tú pones la fe y Dios pone el milagro. Tan solo crea. Y estos mensajes no es para motivarte, es para inspirarte. No es para informarte, es para darte un conocimiento revelado de que tienes un Padre sobre todas las cosas y te ha dado un Cristo que pagó el precio por todo lo que es tuyo. Amados hermanos, bendecidos.